El tema de hoy se llama Ciudades novohispanas como centros de desarrollo cultural y económico. Y como primer punto nos mencionan que a finales del siglo XVIII y principios del siglo XX, cerca del 80% de la población de Nueva España vivía en un medio rural, ya fuera en un pequeño pueblo, ranchería o hacienda, con una parte considerable de descendencia indígena, africana y mestiza, puesto que ya existía eh, el mestizaje cultural, vaya. Y aquí como segundo punto nos menciona que pues ya de este 20% restante de la población hispana vivía en un entorno urbano en el cual existía por lo menos 21 ciudades españolas, que en su alrededor había pues, unas 40 villas por lo menos, y que se les llamaban villas menores. Y también como tercer punto nos hace mención que estos fueron los cálculos que hicieron los investigadores de los habitantes que existían en promedio por cada kilómetro cuadrado de cada una de las intendencias de la división que se hizo en la Nueva España, que como ahora lo conocemos, son las divisiones políticas de los estados de la República Mexicana. Antes únicamente eran las 12 intendencias, que era la división que existía dentro del virreinato. Ahora sabemos que son 32 estados. Y igualmente en aquel entonces pues estaba dirigido por un intendente. Aquí como cuarto punto nos hace referencia que la composición étnica de estas poblaciones variaba de una intendencia a otra. Sin embargo, en todas ellas convivían de manera constante distintos grupos que trabajaban en minas, ganaderías, arrieros, etcétera, que tenían diversa fuente de trabajo, y pues también había toda esta mezcla de razas. Bueno, también aquí, por ejemplo, ya no podemos leer bien el aprendizaje esperado, y nos habla en forma general que dice así: identifican las ciudades españolas como centro del sistema económico colonial, y el énfasis dentro de este tema nos dice identificar y reconocer el origen novohispano del desarrollo económico-cultural de algunas ciudades económicas y culturalmente relevantes en la actualidad. Espero que les haya gustado este tema, espero que lo hayan entendido un poco mejor, y nos vemos para la próxima. Hasta luego. Bien, este tema se llama Tres siglos en la construcción de una nación. Tenemos como aprendizaje esperado que nos dice: reconoce en fuentes de la época los rasgos de la cultura material y la organización social de la Nueva España. El énfasis de este tema nos hace mención que hay que identificar y reconocer diferentes expresiones culturales y artísticas de la época a través de la exploración de diversas fuentes primarias. Como primer punto nos hace referencia que durante 3 siglos se extendió la colonización española, donde se suscitaron diversas transformaciones como en la alimentación, la religión, la vestimenta, así como el arte. En algunas zonas se dedicaron a la alfarería, ya que había material en algunos territorios novohispanos como Puebla y Tlaxcala, en donde se establecieron talleres artesanos dedicados a la producción de talavera. Eh, pues obviamente sabemos que había muchos minerales aquí en la Nueva España, en la cual pues existían diversos materiales con los que se podían fabricar diversas herramientas, diversas vasijas, como nos hace mención aquí este punto del tema. Y pues obviamente dedicaron y comenzaron a fabricar esos instrumentos, esas artesanías, esos artículos religiosos también, y que también servían como decoración. En este segundo punto que nos hace referencia, dice que tanto las obras artísticas como literarias que aún se conservaban en esta época se consideraban fuentes históricas eh, y de gran utilidad y de un gran estudio, pues eran de esta época colonial, y que reflejaban aspectos de la vida cotidiana, religiosa, política, así como geográficas. Y como por último, en este tema nos hace referencia que la muestra del sincretismo religioso surgió a partir del mestizaje cultural entre las doctrinas de la Iglesia Católica y la cosmovisión mesoamericana,
que fueron reflejadas en las obras, pinturas e imágenes, y que una de las más importantes y más destacadas escritoras fue Sor Juana Inés de la Cruz, también conocida como la décima musa, y que tuvo muchas obras literarias que fueron reflejadas y que aún se conservan en la actualidad. Bueno, pues espero que les haya gustado este tema y nos vemos para la próxima. Gracias. Bien, este tema se llama la herencia cultural del virreinato. El aprendizaje esperado nos dice, reconoce algunas de las manifestaciones del periodo virreinal en la cultura mexicana actual. Y el énfasis de este tema que estamos viendo dice, identifica ideas, creencias, fiestas, tradiciones y costumbres actuales que tienen origen virreinal. Y como primer punto nos dice que durante el virreinato diversas prácticas y tradiciones indígenas fueron erradicadas por los españoles al ser consideradas profanas. Es decir, que pues si estaban en contra de la iglesia, pues tenían que estar eliminadas esas creencias, y más si eran creencias prehispánicas que no tenían pues nada que ver con la religión cristiana. Como segundo punto nos dice, sin embargo, algunas otras fueron preservadas, modificadas y adaptadas por nuestros pobladores de la Nueva España, generando así un mestizaje cultural y social que caracterizó a la vida del virreinato, preservándose hasta nuestros días. Obviamente, pues sí, tenemos esa referencia que muchas de esas tradiciones y culturas que aún siguen existiendo, tanto pueblos indígenas como aquellas tradiciones y costumbres que aún conservamos en nuestras familias, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestros estados, y pues obviamente dentro de toda la República Mexicana, que pues seguimos conservándolas porque tienen un valor trascendental, histórico y pues también emocional y familiar, ¿vale? Aquí como tercer punto nos hacen referencia a que las campañas de evangelización dirigidas por los frailes fueron de gran importancia para la transformación de las prácticas indígenas, así como volver a transformar la parte cultural y religiosa novohispana dependiendo de la región en donde se practicaban estas creencias a través de los años. Obviamente que en cada uno de los lugares fueron creándose de diferente manera estas creencias y tradiciones, puesto que el mestizaje cultural abarcaba tanto esta mezcla de razas, ¿no? Que algunas pocas tradiciones que venían de tanto de la cultura africana, asiática, europea, y se iban mezclando con las de los indígenas, entonces por lo tanto iban siendo distintas de acuerdo a esta región en donde vivían cada uno de estos tipos de, pues de personas, ¿no? De diversas culturas. Muy bien, en el cuarto punto de este tema nos dice que este conjunto de costumbres y tradiciones de los españoles, africanos y asiáticos y pobladores originarios que reflejó en el ámbito, pues tanto de la comida, la vestimenta, la música, las fiestas populares, los carnavales, las festividades que en la actualidad son consideradas parte de la cultura mexicana, que es lo que estamos haciendo referencia ahorita. Y por último punto, nos dice que es por ello que la mayoría de las tradiciones aún las conservamos y las practicamos, ya que tuvieron origen antes de la llegada de los españoles. Sin embargo, con la evangelización, dichas prácticas se enfrentaron a cambios y se adoptaron diversos adoctrinamientos que son con los que en la actualidad pues vivimos y seguimos teniéndolas y llevándolas a cabo, puesto que tienen mucho valor histórico y pues tradicional en nuestras familias mexicanas. Bueno, espero que les haya quedado claro este tema, espero que les haya gustado y lo hayan entendido un poco más. Cualquier cosa pueden ir pausando el video y pueden ir retomando cualquier cuestión. Nos vemos, hasta luego.